Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Esta noche recibimos a un gobernador del estado, al gobernador del estado de Chihuahua, que nos visita en la Ciudad de México, y justamente para hablar de todos los acontecimientos sucedidos el día de ayer y cómo inicia este nuevo gobierno federal con una perspectiva precisa, crítica, analítica. Javier Corral, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto volver a estar aquí en La Silla Roja. Nos da mucho gusto. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Enrique. Gracias, gobernador. Estuviste ayer en la toma de posesión, por supuesto. Ahí estuve. ¿Qué impresión te llevas de lo que viste, de lo que escuchaste y del ambiente que se vivió en el Palacio Legislativo de San Lázaro? Primero, un ambiente, creo que de respeto. Estábamos acostumbrados a que las tomas de protesta de los últimos presidentes de la República estuvieran muy jaloneadas, y en esta ocasión imperó la civilidad. No sin manifestaciones y protestas. Hubo algunas, sí. Algunas, pero en términos generales la ceremonia fue una ceremonia protocolaria, respetuosa. ¿Republicana la calificarías? Republicana, sí, aunque la gran ausencia en el discurso del presidente López Obrador fue los gobernadores y los presidentes municipales, el federalismo, la puedo calificar como republicana. Y una ceremonia sin duda histórica. A ver, esa parte yo creo que no la podríamos eludir en modo alguno. En tratándose de una biografía como la de López Obrador, llega a la presidencia de la República un personaje, un líder político que durante 12 años luchó por ello de una manera muy intensa, muy ardua. Ahora sí que ese mérito pues es indiscutible en una actividad, diría yo, de consistencia, de persistencia y de resistencia. Entonces, pues un acto histórico para él, indiscutiblemente su llegada. Sin embargo, todavía con la dinámica o la lógica de lo que supone haber estado tanto tiempo en la oposición, en la oposición, en la resistencia, en el enfrentamiento, en el embate. Ha sido un aguerrido, pero ha sido también muy combatido. Y todo eso tiene que dejar huella en un personaje que cuando llega al ejercicio del poder, por más que quiera convertirse de la noche a la mañana en otra cosa, o no en otra cosa, sino matizar, moderar, atemperar, administrar sentimientos. Tú sabes de eso, bastante. ¿Le podrías dar algunas consejos, tal vez, no sé, alguna... Oye, ahora resulta pues que ya eres autoridad, ¿no? Ya representas a una institución. Lo más importante que uno tiene que asumir en el ejercicio del poder es que cuando uno actúa ya como gobernador o como presidente de la República, se convierte en un referente de muchas cosas. La palabra del presidente de la República o del gobernador, el tono en el que se dicen las cosas, es muy importante. Y el gobernador o el presidente deben tener una plena conciencia de que son el vértice para conciliar, para armonizar. Se gobierna para todos. Hay que saber administrar sentimientos. Y equilibrar, ¿no? Equilibrar. Me parece que eso es a lo que está llamado también el presidente López Obrador, a asumir una plena conciencia de responsabilidad. Diría yo que es administrar dos grandes realidades: la popularidad que viene del ejercicio de una campaña intensa, sobre todo de un liderazgo como el de él, y la responsabilidad del ejercicio del encargo. Y en la medida en que vas asumiendo el ejercicio y la responsabilidad, pues va siendo menos popular. ¿Es directamente proporcional? ¿Así sucede? No, también hay maneras de cómo hacer las cosas o cómo decir las cosas o cómo plantear las acciones. Obviamente hay siempre medidas que nunca dejarán contento a una parte, pero que se tienen que hacer. Y me parece que... Imposible complacer a todos, dirías tú, en el ejercicio
de un encargo público al frente de un poder ejecutivo, local, estatal o federal. ¿Es muy difícil o imposible complacer a todos? Es muy difícil complacer a todos, pero no es difícil decidir cuando tienes claridad sobre lo que es el interés público y donde está representado realmente el interés legítimo de la mayoría de los ciudadanos. El gobierno tiene que ser, y el gobernante tiene que ser el principal factor de estabilidad, de concordia, de armonía. El tránsito, en mi caso, fue un tránsito también, yo debo de reconocerlo, de alguna manera singular. Yo había sido un legislador durante 15 años seguidos, estaba en el debate político, tratando de ganar el debate. Y cuando uno busca el debate, busca que sus ideas triunfen sobre las ideas de los demás. Ahora no. Ahora una de las cualidades en la administración del Ejecutivo, sobre todo más que hablar o debatir, uno tiene que escuchar, porque es en la diversidad de las opiniones discrepantes donde se construyen las mejores decisiones y donde se cuida el interés público. No es válido lanzar el debate ideológico desde una posición en la que uno trabaja para todos, porque entonces se empieza excluyendo, dividiendo o separando pues los que están conmigo y los que están contra mí. Claro. Javier, en tus primeras expresiones en entrevistas después del evento en San Lázaro, te referiste a dos cosas. Uno, el respaldo al diagnóstico que hizo el presidente López Obrador en torno a política económica, resultados económicos de un modelo que él calificó como desastre, el modelo que él le dice neoliberal, lo que significa eso. Por una parte, digamos, ahí manifestaste un acuerdo básico con ese diagnóstico y expresaste una diferencia profunda con la expresión que él usó a propósito del tema de la lucha anticorrupción, el hacer esto que él denomina punto final, borrón y cuenta nueva, no veamos hacia atrás, sino a partir de ahora vamos a combatir con todo este mal que él le da como el principal mal del país, la raíz de todo lo demás. Explícanos un poquito cómo este contraste, qué sí y qué no te gustó de ese discurso. Bueno, yo tuve muchas coincidencias con el discurso, sobre todo en los diagnósticos, particularmente en este análisis devastador que se hizo sobre un modelo económico que en efecto ha concentrado la riqueza en unas cuantas manos y ha generado mayores índices de marginación, de exclusión. Me parece que ahí hay un llamado y un diagnóstico imbatible a la luz de los resultados que tenemos. En esa parte coincido plenamente, aunque también digo que me parece muy difícil ir a un modelo económico nuevo sin plantear una reforma fiscal, hacendaria, nueva, de hondo calado, que no solamente redistribuye el ingreso fiscal, sino también cargas tributarias y mejores reglas para la redistribución de la renta en el país. El gran desacuerdo que yo tengo con López Obrador, que además me parece una parte muy contradictoria, muy incongruente dentro de su propia estructura discursiva, es decir, la principal tarea de mi gobierno, la causa que yo podría resumir, dice, es el combate a la corrupción y a la impunidad. A partir de una amnistía y un perdón a los corruptos. Me parece incongruente porque es muy difícil suponer que uno pueda empezar como gobernador o como presidente de la República diciendo dónde empieza el Estado de Derecho y dónde termina, en qué minuto, de qué día, de qué año inicia la vigencia del Estado de Derecho. Sí, sí. Y eso es una incongruencia porque el Estado de Derecho no se negocia, ni está a la voluntad del gobernante cumplir la Constitución y la ley. La persecución de los delitos es una responsabilidad, es un deber del Ministerio Público, de las fiscalías, de las procuradurías. Y él, por cierto, ha insistido en mantener el control directo de estos
de estas figuras, de estas instituciones. Entonces, cuando ofrece un perdón a Peña Nieto, o a los corruptos, o a quienes hayan cometido actos de corrupción, en realidad está enviando un mensaje muy contrario a lo que es su principal objetivo. Pero además lo plantea bajo una concepción que yo no comparto, Enrique. Dice López Obrador que su fuerte no es la venganza, que él no está animado por la revancha. El combate a la corrupción política no puede ser concebido nunca como un asunto de venganza personal o de revancha política. Es un asunto de exigencia de justicia penal, pero que va más allá. Porque no solamente se trata de meter a la cárcel a los corruptos, sino de recuperar el dinero de lo robado. Claro. El despojo, el asalto a esta nación y a muchos de nuestros estados, escandaloso. De lo que se trata es de desposeerlos mediante juicios ante tribunales Para recuperarlo sustraído. Yo les pongo un caso concreto, el caso del exgobernador de Chihuahua. Le tenemos embargadas cerca de 40 propiedades, bienes inmuebles, algunos de ellos ranchos de una extensión que a todos puede asombrar. Solo uno de ellos de 29,000 hectáreas. 29,000 hectáreas es uno de los ranchos que tenemos embargados. ¿Pero de qué tamaño es la...? Es toda la ciudad de Chihuahua, para que nos demos una idea. Wow. Es todo el fundo legal del municipio de la ciudad de Chihuahua. Ahora, nada más para darle una presión al auditorio. Ese señor se hizo de esa propiedad durante el tiempo que duró su gestión. Sí, claro. No es algo que venga de atrás y este tema de que lo heredó y de que eso es falso. Sí, es falso. Él lo que más ha dicho es que todo eso proviene porque él vendía autos usados en Ciudad Juárez. Nosotros decimos que si hubiera vendido todo el parque vehicular de Ciudad Juárez en todos los tiempos, no alcanza. Entonces pongo este ejemplo porque ahora no podemos disponer de uno solo de esos bienes y pasarlos al patrimonio de los chihuahuenses, regresárselos al pueblo. ¿No se puede? ¿Por qué? Porque no lo hemos podido traer ante tribunales, claro. No hay juicios con sentencias ejecutorias, y entonces están ahí un proceso que, por cierto, fue muy protegido por el régimen anterior, por el gobierno anterior. Entonces, en esta parte, yo sí difiero, y difiero también no solamente por el fondo, sino además por la forma. Porque esto va a seguir teniendo muchas disfuncionalidades. La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene que ver con este pacto de impunidad. Tiene que ver con esta no persecución al gobierno anterior. Porque el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es un asunto que tenga problema administrativo, financiero, o técnico, o jurídico, o territorial. Es un problema de corrupción y de costos. Pero entrarle al tema de la corrupción, habría que generar entonces una investigación a los responsables de ello. Entonces prefieren cancelar una obra de esa dimensión y no entrarle a la investigación de fondo, que es sobreprecios, subcontrataciones a diestra y siniestra y mucha corrupción en la adjudicación de esos contratos. Ese perdón y esa impunidad, esa amnistía, puede generar muchas mayores distorsiones. O sea, en contra del perdón, en contra de que... Aquí yo planteo otro problema ético que tú dejas ahí por encimita, pero ¿quiénes sí, quiénes no? Es decir, no vamos a perseguir a los de atrás, borrón y cuenta nueva, de aquí para adelante. Esto nos permitiría suponer que el Estado de Derecho pues empieza a aplicar desde ahora, pero no atrás. Es un poco una contradicción esto, ¿no? Es una contradicción porque ha entrado en una zona de mucha confusión en términos de lo que realmente se pactó con Peña Nieto, con el anterior gobierno. Ese agradecimiento con el que inicia el discurso de toma de protesta. De no haber intervenido en la elección, a su juicio, ¿no?
Lo cual es absolutamente falso, Leonardo. Si algún presidente de la República intervino abierta, directamente, ostensiblemente, fue Peña Nieto, pero lo hizo en contra del otro candidato. Cuando López Obrador le agradece al expresidente Peña Nieto que no se haya metido, tendría que haber agregado contra él. Y lo hace no como en un agradecimiento a un demócrata que no fue Peña Nieto, lo hace como beneficiario de la guerra sucia que Peña Nieto hizo contra Anaya, utilizando a la Procuraduría General de la República para liquidar en una época de mucha competencia al que era el competidor más cercano a López Obrador. Pero el presidente López Obrador ha creído, o le han sabido vender, que Peña Nieto pudo haberle descarrilado su proyecto. Y yo sostengo que ya ni eso tenía capacidad el régimen de Peña Nieto de hacer. Y lo sabían desde antes, que era casi imposible. Como venían las cosas desde el año pasado, Peña Nieto supo jugar muy bien, vendiéndole a López Obrador, pues que algunos gobernadores priistas le pedían que se interpusiera en su camino, le vendieron muy bien las reuniones con el Consejo de Hombres de Negocios, ¿no?, de que le pedían que parara a López Obrador, y él, como gran demócrata, decía, no me pidan eso porque yo no me voy a meter en la elección. Pero también creo que le adivinaron muy bien una parte de inseguridad y de angustia que debe tener un candidato que compite por tercera ocasión a la presidencia de la República y que siempre debe tener ahí presente que puede perder por tercera ocasión. Bueno, ya lo vivió, no es una novedad, digamos, ¿no? Entonces... tiene más esa experiencia que la otra. Claro, tiene más esa experiencia. En fin, esta es la parte con la que pues yo no estoy de acuerdo, lo he dicho abiertamente. ¿Tú te has reunido con él? Sí, cómo no. Como gobernador y como presidente electo durante este periodo. Sí. ¿Y qué impresión tienes? Tengo la impresión de que vamos a mejorar la relación entre el Estado de Chihuahua y la Federación. Te veo muy sonriente. No estás creyendo en lo que estás diciendo. Sí, pienso que por lo menos hay un mejor ánimo de parte de él hacia nosotros para escuchar algunos puntos de vista. A mí me llama la atención que en el discurso de toma de protesta no se haya referido a los gobernadores. Me llama mucho la atención. Espero que no esté basado en un supuesto de que el gobierno puede solo. Sí. Y que este es un asunto que no requiere a la federación en su conjunto, porque tampoco habló del municipio o de los presidentes municipales, como tampoco habló de los organismos autónomos. No, de hecho llama la atención que a la ceremonia de ayer pues hay algunos importantes que no fueron invitados, oye. Es decir, los consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral no estuvieron invitados, del INAI no estuvieron invitados, que me parece, es decir, no son funcionarios de gobierno, pero pertenecen a organismos autónomos fundamentales para el funcionamiento de la vida democrática del país, me parece. No estuvieron convocados. No quiero leer señales ni signos de lo que él considere importante o no importante, simplemente es un hecho como este que tú mencionas. No habló ni del federalismo, ni de los gobernadores, ni de los municipios. Tú eres gobernador y te haces sentir incómodo. ¿Le podemos ver más que eso? ¿O hay algo detrás? ¿Hay un desdén? Yo creo que hay un signo que debemos de estar atentos y de revisar, porque yo sí pienso que el federalismo puede resentirse en este periodo y ahí hay un ánimo. Si no ves lo local, la política es local. Si no se ve el orden local, que es el otro nivel al que se le sobrepone el nivel federal, en lo que es el federalismo propiamente, pues ahí hay un mensaje de vocación más centralista que federalista. Y yo sí creo que van a buscar centralizar muchas cosas.
El problema, Javier, es que no están viendo que el tiempo era reducido. Y si aludía a los gobernadores, ¿a qué hora se iba a mencionar a todos los del Caribe, los veintitantos invitados especiales que con nombre y apellido, uno por uno, con esposa, los que vinieron y además acompañados. con esposa? No, claramente hay un contrapunto que quizás lo has expresado tú de manera muy clara, tal vez Alfaro también de manera muy detallada, y que tiene que ver ya no solamente con el tono que usó en el discurso de toma de posesión, sino con medidas que se han ido instrumentando en la Cámara, en las cámaras. Y, por ejemplo, está el caso de los llamados superdelegados, esta figura que aparece en la reforma a la ley orgánica de la administración pública, y donde hay una percepción de parte de algunos gobernadores de que hay una invasión de soberanía en los estados. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que implica esa reforma a la ley orgánica? Yo lo comento abiertamente porque fue, Enrique, el primer asunto que yo traté en la primera reunión que el presidente López Obrador, presidente electo, tuvo con la CONAGO. Hubo otra expresión de otro gobernador sobre el tema, pero yo entré directamente al asunto. Incluso le referí la figura del proconsulado, ¿no? Le dije, me suena más esto a procónsules que a coordinadores administrativos, porque no necesariamente tienen ese perfil de coordinadores administrativos. Coordinar las delegaciones federales en un estado, y sobre todo si va a coordinar varias, requiere ciertamente de un perfil, porque hay muchas materias pues que tienen procedimientos, reglas, normatividades cada vez más sofisticadas, especializadas. Y yo sí le expresé mi preocupación por esta figura, toda vez que el régimen constitucional mexicano, particularmente el artículo 40 de la Constitución, se establece que los estados son libres y soberanos. Y el federalismo lo que hace es distribuir el poder político, competencias, facultades y recursos entre niveles. Y ese arreglo no admite intermediación. Hay un poder ejecutivo federal y un poder ejecutivo local. Hay un poder legislativo federal y un poder legislativo local. Y hay un poder judicial federal y un poder judicial local. No hay figuras intermedias. Y él en ese momento dijo que lo vería y que si se tendría que hacer ajustes, lo iba a hacer. Pero ha devenido en algo que es preocupante, la asunción de funciones, incluso en tareas que sí están reservadas a los estados. Al Ejecutivo local. Al Ejecutivo local. Hacer una pausa aquí porque me parece capital esto y no quisiera dejar de mencionar. Esta invasión de tareas me parece muy importante. Ya cambiaron la ley, ya existen. Él había dicho originalmente que iban a hacer solo programas sociales, pero ahora está sobre la mesa, o yo he escuchado voces en distintas entidades de gente que está muy preocupada porque estos señores delegados pues quieren absorber más responsabilidades que tengan que ver ya no solo sino del presupuesto general, no solo los programas. Vi al señor Alfaro de Jalisco diciendo yo voy a tratar con la federación, no con este señor aquí. El tema de seguridad, que es muy... Y el de la seguridad, claro, que es capital. Vamos a hacer una pausa, sí, claro. Estamos en la silla roja, el gobernador Javier Corral, volvemos enseguida. Estamos de regreso, gobernador Corral, gracias. Retomamos el punto de los superdelegados y sus funciones. Yo creo que el presidente de la República tiene todo el derecho de organizar o reorganizar la estructura del gobierno federal como más le acomode, como más crea conveniente a sus objetivos y en función de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Yo creo que eso no se lo podemos ni regatear ni discutir. Lo que no tiene derecho es a violar la Constitución o las leyes que coordinan los preceptos constitucionales en materia de relación con las entidades federativas.
Lo que no está expresamente señalado a la Federación, dice la Constitución, está conferido a los estados. Para la persecución de los delitos en el tema de seguridad pública, en las políticas de seguridad pública, los gobernadores, al final de cuentas, somos los responsables de lo que sucede. Incluso somos responsables hasta en el ámbito federal, porque quienes hemos estado enfrentando el problema de la delincuencia organizada somos los gobernadores. Al menos en Chihuahua, el 77% de los homicidios dolosos que se producen en el estado de Chihuahua están vinculados a delincuencia organizada, trasiego, posesión de armas. Y estamos haciéndolo nosotros, estamos enfrentándolo nosotros. En una reunión de la CONAGO, que fue la segunda reunión, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, le preguntó directamente al presidente López Obrador si estos delegados que iban a enviar tendrían funciones de seguridad pública. Contundente y claramente el presidente dijo que no tendrían. Pues ahora resulta, en un documento, un manual que se acaba de publicar, que serán los secretarios ejecutivos técnicos del mecanismo de coordinación en materia de seguridad. Este es un mecanismo en el que concurren autoridades estatales y federales, los mandos militares, los fiscales federal y estatal, la Policía Federal y Estatal, el secretario general de Gobierno, el gobernador del Estado, la Procuraduría General de la República. Es un órgano colegiado, digamos. Y es un órgano colegiado, muy bien. Siempre esta función de secretario técnico, hasta el gobierno anterior, la llevaba el delegado del CISEN. Es quien da seguimiento a los acuerdos de esa mesa, es además el que reporta en un ámbito con las reglas y los protocolos que tiene el CISEN, lo que pasa en un mecanismo como ese, en donde se maneja información muy confidencial, claro, como una información donde uno tiene que tener mucho cuidado en los planteamientos, todo se toma nota, se registra, pero también donde se acuerdan operativos, acciones específicas, tareas de persecución, etcétera, investigación de funcionarios, en fin. Es un área muy especializada y digo muy demandante de tiempo. Es un error si lo que quieren es que el delegado esté al pendiente de la construcción de esta nueva base de apoyo popular al gobierno a través de los programas sociales, pues no le va a dar tampoco. O hace una cosa o hace la otra. O sea, no le alcanza. Ahora sí se la creyeron. Trabajos de tiempo completo. Sí, ahora sí se la creyeron que son superdelegados. Sí, claro. Superman, porque la verdad no les da. A ver, ni en tiempo les da. ¿Y qué puede llegar a pasar? Y eso es algo que yo he tratado de colocar razones. En esto yo no estoy haciendo, como se dice, política de descalificación. A ver, yo estoy preocupado de que un personaje que sabemos va más en calidad de jefe político de la representación federal en los estados, vaya a un área tan compleja, tan delicada. Como seguridad. Como seguridad. Tan técnica, ¿no? Y muy técnica. Necesitas muchos expertos. Porque además, lo que nosotros, lo que se trata ahí, pues tiene que ver precisamente con una coordinación efectiva. Y la coordinación efectiva es seguimiento de lo que ahí se toma. Puntual. Lo puede hacer el delegado del CISEN, pues porque está dedicado a eso, a la información de los objetivos, etcétera. ¿Van a cambiar esa figura? No sabemos. Se instalaba este domingo, hoy, los mecanismos de coordinación. Hasta donde tengo información, la mitad de los gobernadores no acudimos a la instalación de estos nuevos mecanismos. Hemos decidido primero platicar con el presidente López Obrador el próximo martes. Vamos a tratarle esta preocupación, a demostrarle que es incluso incompatible, las dos funciones. Sí creo que aquí hay signos en donde lo que se busca pues es hacer una presencia, una intermediación del gobierno federal más allá de sus funciones y facultades. Hay que agregarle que en algunos estados han tenido
una insensibilidad política extraordinaria. Le han enviado a los gobernadores a personajes con los que o compitieron o fueron candidatos muy virulentos, y no hay tal facilidad de recomposición tan rápida en esas relaciones después de una campaña. Pero eso no es gratuito, gobernador. Es decir, parece una intencionalidad ahí, ¿no? Esto es lo que se ve. En el caso nuestro de Chihuahua, se ha nombrado a quien hoy es diputado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa. Yo tengo de él una excelente impresión, pero el asunto no es personal. Sí, claro. No es una cuestión de empatías, simpatías o de enconos, menos. Esto es una preocupación que yo tengo como gobernador de Chihuahua. Y que comparten otros muchos gobernadores. Pues por lo menos 15 o por ahí. Creemos que Más. la comparten muchos más, pero no todo el mundo quiere también entrarle a plantear estas cosas, porque pues ahora una de las batallas más importantes que vamos a dar es el presupuesto, y es cómo hacer del ramo 23, que ha sido el mecanismo de compensación a los estados en materia de federalismo o de las suficiencias del Pacto de Coordinación Fiscal, cómo hacer que este ramo tenga reglas claras, criterios objetivos y realmente sirva a las entidades federativas para generar crecimiento económico, infraestructura, desarrollo. Y esa va a ser, digo yo, la gran batalla, porque me parece que ante tantos ofrecimientos que se han hecho de programas y de transferencias directas, van a tratar de llevarse recursos que hoy tienen las entidades federativas. Esto es de la mayor importancia, porque de suyo el pacto de coordinación fiscal o el acuerdo de coordinación fiscal está totalmente desfasado. O sea, vivimos con el convenio de coordinación fiscal que instituyó el presidente López Portillo, con las reglas... 40 años casi. Hace 40 años, que además, cuando el presidente López Portillo cambió algunas de las fórmulas, no lo cambió esencialmente. En realidad vivimos con la Convención Nacional Hacendaria de los 40. Imagínense ese país. ¿Y cómo no hemos modernizado eso, gobernador? ¿Cómo es posible? Porque el presupuesto ha sido el principal instrumento de control político. De la federación. Y ahí está el reto mayor. Aunque algunas veces se ha dicho también, Javier, que esto es muy cómodo para muchos estados que no recaudan, porque pues estiran la mano, se dice, esperando que la federación les provea de los recursos. ¿Ves tú en la CONAGO ya un ambiente que permita decir, a ver, no vamos a aceptar ni cambios en el ramo 23, ni la desaparición, porque ya también por ahí salieron voces de que hablan incluso de la desaparición misma del ramo? Pero sí estamos en disposición de discutir fórmulas de recaudación local para que no seamos tan dependientes de las participaciones y aportaciones, que son finalmente las dos fuentes principales de ingresos. Es cierto que muchas entidades ya no han querido ir a nuevas contribuciones o a imponer nuevos derechos o impuestos. Pero hay que partir también de una verdad histórica. El convenio de coordinación fiscal suspendió a los estados varias de sus contribuciones para que la federación los cobrara. Entonces los estados somos parte, no somos, aquí venimos a pedirte. El presupuesto federal que el presidente López Obrador va a administrar se nutre de las contribuciones, proviene de ahí. Proviene de las contribuciones de nuestros estados que nosotros en un acuerdo fiscal tenemos suspendidas. Efectivamente, luego de esa suspensión de algunas de esas contribuciones ya no ha habido otras más. Yo sí estaría dispuesto a entrar en una discusión de fondo. Yo estaría, y además creo que es necesario, que efectivamente no solamente se exija una mayor redistribución, sino también que se distribuyan las cargas fiscales, impositivas, claro, pero sobre todo reglas, criterios, objetivos
en la distribución de todos esos fondos. Sería un gravísimo error, y ahí sí creo que habría enormes problemas, que se desapareciera el ramo 23. Porque ahí sí, pues nos pintamos de apaches. Porque ese es el mecanismo de compensación de la inequidad fiscal que enfrentamos en el modelo de coordinación fiscal. Es el mecanismo con el que se ha ido resarciendo ese desfasamiento. Digo que te suben un poquito más las participaciones y las aportaciones que por los excedentes o el precio del petróleo o por los JEPs, etcétera. Pero estamos siempre entre el 5 y el 6 y el 7%. En lo que estoy de acuerdo es hacer del ramo 23 un ramo transparente, con criterios a los estados en materia de racionalidad del gasto, con políticas de austeridad efectivas, reales, con reglas que estimulen los ingresos propios, las medidas de fiscalización sobre elusión y evasión fiscal, que generen ahorros y que esos sean elementos objetivos para distribuir ese fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo ha servido como zanahoria y como garrote. ¿Hay condicionalidad política? Sí, claro. A ver, el ramo 23 ha estado siempre a la discreción del presidente de la República y del secretario de Hacienda en turno, y premian o castigan la relación con los gobernadores. Yo les puedo decir, durante 2 años seguidos, yo fui el último lugar en todas las entidades, el último, es un reporte de México Evalúa, el último en la asignación de fortalecimiento financiero de ramo 23, del Fondo de Fortalecimiento Financiero. ¿Y qué creen que me pasó en el tercer año? 0 pesos. 0 pesos. Me habían ofrecido 400 millones de pesos. Les dijimos, es indigno. Ni siquiera los 900 que anduvimos reclamando durante varios meses por todo el país. ¿Y eso sí llegaron? Sí llegaron. Sí llegaron, porque llegaron. Todos vimos, y lo platicamos aquí en algún momento, aquella cruzada tuya para venir desde allá. Y esto había una causalidad política directa ahí, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros firmamos el convenio de Fortafin el 14 de diciembre del 2017, firmado. Nos llegarían los recursos entre el 26 y 27 de ese mes. De ese mes. Pero el día 21 de diciembre detuvimos, pues la Fiscalía del Estado detuvo a Alejandro Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos en Chihuahua, el caso que todo el mundo conoce ya, o bueno, que más o menos se conoce. Parte del equipo del gobernador anterior. Bueno, si a mí la Fiscalía me hubiera por lo menos avisado, ¿verdad?, que lo iban a detener, pues hubiera dicho, oigan, espérense tantito, ¿no? Déjenme que lleguen los recursos. Pero pues se le detuvo entre que firmamos y que nos iban a depositar. Pues por supuesto que no nos depositaron. Pero no solo eso, nos convocaron para decirnos por qué no nos habían depositado, que era un escenario que jamás pensamos que iba a suceder. Nunca se me olvidará cuando José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, nos dice, efectivamente, no les hemos depositado y no les vamos a depositar porque queremos primero saber cuál es el alcance de la investigación del caso de Alejandro Gutiérrez. Y nunca se nos va a olvidar que nos dijo, y saber el estatus legal del señor que está aquí. Y pregunté yo, ¿y quién es el señor que está aquí? Me dijo, Isaac Gamboa. Ah, le dije, pues no tenía yo el gusto de conocerlo personalmente. Conozco su firma, pero no lo conocía yo a usted personalmente. Bueno. Pero dile al auditorio quién es ese señor. Es el coordinador de fortalecimiento financiero en el ramo 20. Era para entidades federativas, el que firma todos los convenios. Lo que sale. Ajá. Todo lo que sale de Fortafin y de varios de esos fondos. Pues en este año se desquitaron en serio. Obviamente me he acercado yo con el presidente López Obrador desde antes. O sea, todo el 2018 no cumplieron ese acuerdo firmado en diciembre del 17. Sí, nos lo depositaron en marzo y abril. Pero ahora el cierre de este año no nos dieron un solo millón de pesos. He insistido mucho con el que va a ser secretario, con el que ya es secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y le decía yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tenemos ni para la nómina siguiente. Y ya los he buscado y les he pedido de todas formas y de todos tonos, ¿no? Y realmente es
Es muy indigno, ¿eh? Pues, es como perdóname los gobernadores tienen que pero manejarse en estas justo cosas. a eso iba. ¿No sería un momento para cambiar ese esquema? Yo se lo O sea, planteé. ustedes son titulares del Poder Ejecutivo local, tienen responsabilidades, fueron electos. Eso de venir aquí, tocar la puerta y hacer así, Es muy me parece indigno. pues, vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso, Leonardo. Y además el que está sentado del otro lado decide si sí o no. No, pero además si- con unas ínfulas y con un desdén. Nunca, a mí me trataron muy mal. Cuando me dijeron el año pasado que me iba a tocar, creo que 245 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo, el PDR que le llaman, ¿sí? Programa para el Desarrollo Regional, le dije yo al subsecretario, que ahora es diputado federal, Galindo, dije, pero ¿cómo es posible? Le dije, ¿y esto de qué se trata? Pues esto es lo que hay y no hay más. Le digo, oiga, pues la verdad es que no estoy de acuerdo, entonces no voy a firmar, déjeme buscar al presidente Peña. Y Peña, lo busqué en esos días, me dijo, pues mire, la verdad es que ya vamos a cerrar y pues no sé si lo va a recibir el presidente, usted dígame si va a ir o no va a ir. Bueno, pues le dije, yo voy a buscar a Peña para pedirle, decirle, oiga, presidente, este es el trato que están dando a Chihuahua, ¿no? Bueno, como no firmé, me habían hecho el ofrecimiento ese y darnos 153 millones para terminar el aeropuerto de Krill, donde el gobierno de Chihuahua ha metido más de 400 millones de pesos. Llegó al presupuesto 50 millones de pesos. 50. De los 153 que nos habían ofrecido para el aeropuerto de Krill, y el coordinador parlamentario del PAN le llamó y le dijo al subsecretario, oye, pero ni siquiera viene en el presupuesto lo que le ofrecieron a Corral de entrada. ¿Por qué? Para que aprenda. Para que aprenda. Eso. Porque la aristocracia hacendaria, que esperemos no se repita, sí, la aristocracia hacendaria... Es que tú no aprendiste, tú fuiste muy desobediente, porque tú adjudicas todo esto a haber perseguido a un priista. Yo creo que no solamente es un priista, es todo el proceso de lucha anticorrupción en Chihuahua. Es claramente ese proceso el que a nosotros nos generó una muy mala relación, y luego las represalias económicas, y luego el abandono en materia de seguridad al estado de Chihuahua por parte de la Federación. ¿Qué pasó ahí? ¿Retiraron fuerzas? Sí, fueron retirados. Y además la coordinación, pues, estábamos a veces juntos en la mesa, pero nada más a veces para estar sentados juntos. Y luego las fuerzas armadas se fueron retirando del estado, de las zonas donde realmente los necesitamos. Bola negra, fuerte. ¿Por qué? No solo por el proceso anticorrupción en contra del anterior gobierno, sino porque nosotros decidimos llevar el combate a la corrupción hasta sus últimas consecuencias, porque ha habido procesos anticorrupción en algunas entidades que llegan hasta las penúltimas consecuencias o encapsulan los asuntos. Yo no puedo concebir que en las entidades federativas esa corrupción no trascendió el nivel local. Los casos los encapsularon. Nosotros nos dedicamos a investigar redes de corrupción y por supuesto que encontramos que la federación es parte del proceso de corrupción del saqueo en Chihuahua y que este tema del Fortafín, precisamente estos 250 millones de pesos eran de Fortafín, se fueron a parar al PRI. Y para eso hicieron esas transferencias extraordinarias en el 2016. Haber entrado nosotros en la investigación de lo que se llamó la Operación Zafiro, además del caso de César Duarte, para el que hubo una protección diferenciada con relación a los otros exgobernadores, ¿sí? Evidentemente nos generó todo este tipo de represalias. El primer tema que yo le traté también a López Obrador, antes de lo de los delegados en esa primera reunión de la CONAGO, fue un nuevo pacto de coordinación fiscal. Él me dijo que él sabía que era injusto, pero que de entrada él no lo iba a cambiar, que iba a esperar a evaluar y que iban también a saber cómo estaban las cosas para poder responder.
pero que en el corto plazo él no veía entrarle a ese tema. Sin embargo, una cosa es no entrarle de lleno al principio del gobierno, y otra cosa es desaparecer el ramo 23, o sea, tantito peor. Algo poquito diferente. Javier, hay gente que se queda con la duda si la amnistía o lo que sea que ofreció en su discurso de toma de posesión López Obrador alcanza a César Duarte, porque da la impresión de que se refiere básicamente a gobierno federal o al presidente Peña. ¿Y cuál es el estatus del caso en contra de César Duarte? Él tiene, por cierto, un compromiso conmigo, privado y público. López Obrador. Sí, el presidente López Obrador, de acelerar la extradición de César Duarte, de hacer ostensible, en una acción proactiva, ante el Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, la solicitud de extradición para que César Duarte comparezca ante los tribunales. Cosa que no hizo la Cancillería o la Procuraduría. Así es. Fue una acción totalmente dilatada. Ahí estuvieron administrando las órdenes de aprehensión, las fueron enviando poquito a poquito, pero siempre manteniendo en Estados Unidos la idea de que faltaban otras más y que hasta que no se terminaran. Se fueron y no terminaron de entregar las órdenes de aprehensión. López Obrador, el compromiso que ha hecho conmigo y con el pueblo de Chihuahua, porque fue público, es el de aplicar la ley, que es lo que tiene que hacer. Yo voy a cumplir con los tratados y con la ley y nosotros vamos a ser proactivos. Debo reconocer que de forma inmediata el canciller hoy, Marcelo Ebrard, ha tomado cartas en el asunto y ha sido espléndido en la formulación de este tema, primero desde la transición y ahora yo espero que como secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, que hay acciones muy rápidas, expeditas y concretas ahí en el futuro inmediato. Así es, y además ese es el compromiso. No abarca la amnistía al orden local. Aunque el presidente López Obrador decidiera perdonar, amnistiar o lo que fuera a los corruptos de la administración federal anterior, no puede hacerlo en lo local. Es otro orden legal. Es otro orden legal. Nosotros podemos tener investigaciones en donde podamos encontrar dentro de la investigación de hechos presuntos responsables que correspondan a otro nivel. Nosotros no podemos perseguir a funcionarios federales ni vincularlos a proceso. De hecho, el Ministerio Público no investiga personas, lo que investiga son hechos, y los hechos que puedan ser constitutivos de un delito, y cuando se investigan hechos surgen responsables, pueden ser responsables locales o federales. Si hay responsabilidad de funcionarios federales, uno da vista al Ministerio Público. Claro. Ahora, él ha dicho que se seguirán los casos, los expedientes y las investigaciones que estén en marcha. Eso ha dicho, exactamente. Bueno, nosotros tenemos investigaciones, particularmente la Operación Zafiro, está todavía peleándose en los tribunales, tenemos incluso un amparo ganado en primera instancia en términos de la competencia de este caso de Alejandro Gutiérrez, que involucra a funcionarios federales. Continuar con ese asunto depende también de algunas resoluciones judiciales. Obviamente no perseguiremos nosotros directamente a los responsables, pero sí daremos vista al Ministerio Público Federal. Gutiérrez está detenido, ¿verdad? Está detenido, tiene medidas de arraigo en Chihuahua, domiciliario, y tiene un brazalete electrónico. De esos, para que no se fugue, digamos. Para efectos de su geolocalización inmediata, para evitar la fuga. Él responde allá a un delito local. También el otro era local, pero nos lo quitaron en una acción verdaderamente reprobable de la Procuraduría General de la República, que se desistió de 21 cargos, 21 elementos probatorios, perdón, del cargo o de la acusación que se le hacía. Fueron 5 agentes del Ministerio Público Federal con el juez de control a desistirse de cada uno de los
cargos. Estamos hablando de César Duarte, del caso de César De Duarte. Alejandro Gutiérrez. De Alejandro Gutiérrez. Ahora, en el caso de César Duarte, no Ese señor olvidemos, Gutiérrez sí debe tener mucha información valiosa, ¿no? bueno, ha sido un protegido tremendo del régimen. Es una historia de mucha presión para nosotros y también para el Poder Judicial Federal. Generó una presión inusitada el tema de Alejandro Gutiérrez frente a nosotros. Se nos va a acabar el tiempo. Javier, nos quedan unos minutos nada más y hay mucho que quisiéramos hablar. ¿Corre riesgo el federalismo con este nuevo gobierno? Yo sí creo que tenemos que estar muy alertas. Vamos a tener que hacer expresiones cuidadosas, pero muy firmes, de defensa de la soberanía de los estados y de la distribución de funciones que tenemos. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que el presidente López Obrador ha planteado. Lo he dicho, tengo una lista larga de muchas de las cosas que dijo ayer, en las que coincido: austeridad, zona libre para la frontera, no más deuda, racionalidad del gasto. A ver, me encanta que Los Pinos estén abiertos al público, medidas simbólicas y medidas de fondo. Estoy en desacuerdo con pacto de impunidad, con Guardia Nacional bajo jurisdicción militar. Estoy en desacuerdo con esta sobreposición o esta intermediación entre federación y estados Con de los delegados. Esos delegados con tareas de seguridad, totalmente en contra con eso. Ese es mi desacuerdo fundamental. La verdad es que ese es mi desacuerdo fundamental. Yo creo que ellos pueden coordinar efectivamente programas sociales. Antes de que se nos acabe el tiempo, el PAN, Javier, que es importante en este contexto del nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Esta llegada de Marco Cortés permite que el PAN pueda crecer o estamos en un camino de extinción de Acción Nacional? Me duele mucho el PAN, Enrique, porque cuando más PAN necesitábamos es cuando menos tenemos PAN.